Si te gustan las historias que te dejan sin aliento, que te hacen cuestionar la vida y creer en las segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una transformación que podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo antes de ganarlo todo, de alguien que fue invisible para la sociedad, hasta que el mundo no pudo ignorarlo más. Imagina trabajar bajo el sol abrasador día tras día, cuidando jardines que nunca serían tuyos, rodeado de lujos que solo podías observar desde la distancia. Así era la vida de Mateo Ramírez, un inmigrante latino que había llegado a Estados Unidos con más sueños que dinero, con más esperanza que oportunidades. Nadie imaginaba que ese joven silencioso, de manos marcadas por el trabajo duro, escondía dentro de sí una historia que algún día haría que aquellos que lo despreciaron se arrepintieran profundamente. Pero antes de que ese momento llegara, Mateo tendría que enfrentarse al rechazo más doloroso de su vida, uno que lo rompería por dentro y lo obligaría a reconstruirse desde cero. Mateo trabajaba en una de las zonas más exclusivas de California, donde las casas no eran simplemente casas, sino verdaderas mansiones rodeadas de jardines perfectos, diseñados al milímetro para reflejar poder, estatus y riqueza. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las colinas, él ya estaba allí, cortando el césped, podando arbustos, plantando flores que otros disfrutarían. Para muchos, él era solo el jardinero, alguien más que pasaba desapercibido entre el lujo y la rutina de los ricos. Pero Mateo observaba, aprendía, escuchaba. Cada conversación, cada gesto, cada detalle era para él una lección silenciosa sobre un mundo al que no pertenecía. Todavía. Fue en una de esas mañanas cuando todo comenzó a cambiar. En la mansión más grande de la zona vivía una familia conocida por su fortuna y su influencia. Y allí, entre fuentes de mármol y rosales impecables, Mateo la vio por primera vez. Su nombre era Isabella Thompson. Ella no era como los demás. Mientras otros apenas lo miraban, ella lo observaba con curiosidad, como si intentara entender algo más allá de su uniforme de trabajo. Ese pequeño gesto, casi insignificante, fue el inicio de algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Al principio fueron solo miradas, luego pequeñas palabras. Un buenos días que se convirtió en una conversación breve, y esa conversación en una conexión inesperada. Isabella, a diferencia de su familia, no veía a Mateo como un simple trabajador. Veía en él algo distinto, algo auténtico en un mundo lleno de apariencias. Y Mateo, por su parte, encontraba en ella una calidez que jamás había experimentado en ese país que tantas veces lo había hecho sentir invisible. Pero lo que comenzó como algo inocente pronto se transformó en algo más profundo y más peligroso, porque en ese mundo las diferencias no solo se notaban, se castigaban. Y cuando la familia de Isabella comenzó a notar que ella pasaba más tiempo en el jardín de lo habitual, las miradas se convirtieron en sospechas, y las sospechas en algo mucho más oscuro. Mateo empezó a sentir el peso de esas miradas, ese silencio incómodo que precede a la tormenta. Aún así, no se detuvo, porque por primera vez, desde que había llegado a ese país, sentía que alguien realmente lo veía. Pero la realidad no tarda en imponerse cuando menos lo esperas. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados, Mateo fue llamado a la casa principal. No era algo común. Los trabajadores como él rara vez cruzaban esa puerta. Al entrar, el ambiente era frío, casi hostil. Allí estaban los padres de Isabella, sentados con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Lo que siguió fue un momento que marcaría su vida para siempre.
con palabras cuidadosamente elegidas, pero cargadas de desprecio, le dejaron claro que él no pertenecía allí, que su lugar estaba muy lejos de su hija, que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. No importaba su esfuerzo, su dignidad o su humanidad. Para ellos, él era solo un jardinero, y eso era todo lo que sería. Mateo no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque entendió que en ese momento ninguna palabra cambiaría lo que ya estaba decidido. Salió de esa casa con el corazón pesado, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía en silencio. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Pero entre el dolor, algo más comenzó a surgir, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. No era rabia, no era tristeza, era una decisión silenciosa, profunda, inquebrantable. Si el mundo lo veía como alguien sin valor, entonces demostraría exactamente lo contrario. No con palabras, sino con resultados. No buscando aprobación, sino construyendo algo que nadie pudiera ignorar. A la mañana siguiente, Mateo no volvió al trabajo. No regresó a ese jardín, ni a esa vida que lo mantenía atrapado en los sueños de otros. En cambio, dio el primer paso hacia lo desconocido. Sin dinero, sin contactos, pero con una determinación que nadie había visto venir. Porque lo que nadie entendía en ese momento era que ese rechazo no había destruido a Mateo Ramírez, lo había despertado, y ese despertar apenas estaba comenzando. Nadie lo vio venir, nadie imaginó que aquel joven silencioso, que una vez fue ignorado y rechazado, estaba en realidad construyendo algo que cambiaría su destino por completo. Porque hay momentos en la vida que parecen insignificantes, pero que en realidad son el inicio de una transformación imparable. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo la continuación de una historia, es el punto donde todo comienza a tomar forma. Quédate hasta el final, porque cada decisión que Mateo tomó después de tocar fondo fue lo que lo llevó a convertirse en alguien imposible de ignorar. Y antes de seguir, dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero saber quién está acompañando esta historia desde diferentes partes del mundo, porque tal vez, sin darte cuenta, tú también estás viviendo tu propio punto de quiebre. Los días después de su renuncia no fueron heroicos. Fueron crudos, silenciosos, incluso humillantes en algunos momentos. Mateo despertaba cada mañana sin una dirección clara, con la presión constante de sobrevivir en un país que no perdona la debilidad. El dinero que tenía apenas alcanzaba, y cada gasto era una decisión que pesaba más de lo normal. A veces caminaba durante horas solo para ahorrar en transporte, otras veces aceptaba trabajos que nadie quería hacer. Pero había algo diferente en su mirada. Algo que ya no estaba dispuesto a apagarse, porque el rechazo que había sentido no se había convertido en derrota, se había transformado en combustible. Y si estás pasando por una etapa donde todo parece incierto, presta atención a esto. Muchas veces, el cambio no comienza cuando tienes todo resuelto. Comienza cuando decides no rendirte, incluso sin garantías. En medio de esa incertidumbre, Mateo empezó a desarrollar una disciplina que antes no tenía. Se obligaba a levantarse temprano, a organizar su día, a establecer pequeños objetivos que pudiera cumplir. No importaba si eran simples, lo importante era avanzar. Empezó a anotar ideas en un cuaderno viejo que siempre llevaba consigo. Ideas sobre cómo mejorar servicios, cómo tratar mejor a los clientes, cómo diferenciarse en un mercado saturado. Nadie le había enseñado a hacer eso. Lo estaba descubriendo solo, y poco a poco, ese hábito comenzó a cambiar su forma de pensar. Ya no veía los problemas como obstáculos, los veía como oportunidades disfrazadas.
Si has llegado hasta aquí, no te vayas, porque este es el momento donde las historias dejan de ser suerte y comienzan a ser estrategia. Fue entonces cuando apareció una oportunidad que, aunque pequeña, marcaría un antes y un después. Un cliente necesitaba mantenimiento urgente en su jardín y alguien recomendó a Mateo. El trabajo no era grande ni bien pagado, pero Mateo lo tomó como si fuera el proyecto más importante de su vida. Llegó antes de tiempo, trabajó con una precisión casi obsesiva, cuidó cada detalle como si ese jardín fuera suyo. Cuando terminó, el cliente quedó sorprendido, no solo por el resultado, sino por la actitud. Y eso fue lo que cambió todo, porque ese cliente habló de Mateo, y luego otro, y luego otro, y sin darse cuenta, algo empezó a moverse. Si estás viendo esto, entiende bien esto. Muchas veces, la oportunidad que cambia tu vida no se presenta como algo grande. Se presenta como algo pequeño que decides hacer extraordinariamente bien. Con cada nuevo trabajo, Mateo no solo ganaba dinero, ganaba confianza. Empezó a entender qué buscaban realmente los clientes, qué errores cometían otros trabajadores, qué detalles hacían la diferencia. Observaba todo, escuchaba más de lo que hablaba. Aprendía incluso de sus propios errores, sin excusas, sin culpar a nadie. Y eso comenzó a construir algo mucho más sólido que cualquier recurso material: criterio. Sabía qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo mejor. Y en un mundo donde muchos improvisan, eso se convierte en una ventaja enorme. Si sientes que estás en un proceso lento, recuerda esto: lo que se construye bien, tarda. Pero cuando finalmente se sostiene, nadie puede derribarlo fácilmente. A medida que pasaban los meses, Mateo tomó una decisión que cambiaría el ritmo de su crecimiento. Dejó de verse como alguien que hace trabajos y empezó a verse como alguien que construye un negocio. Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es, porque cuando cambia tu identidad, cambian tus decisiones. Empezó a cuidar su imagen, a presentarse de forma más profesional, a establecer precios con más seguridad. Al principio fue incómodo, dudaba, se cuestionaba, temía perder oportunidades. Pero algo dentro de él ya no aceptaba volver atrás, y poco a poco esa nueva versión comenzó a consolidarse. Si has llegado hasta este punto, escribe mentalmente esta palabra: evolución. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Sin embargo, el camino no fue lineal. Hubo semanas donde el trabajo escaseaba, donde las cuentas no cerraban, donde la presión parecía volver con más fuerza. En esos momentos, la duda regresaba. La voz interna que cuestiona todo, que te hace pensar si realmente estás en el camino correcto. Pero Mateo aprendió algo fundamental. No todas las dudas deben ser escuchadas. Algunas solo están ahí para ponerte a prueba. Y en lugar de detenerse, ajustaba, aprendía y seguía. Porque entendió que el progreso real no es constante, es persistente. Si estás sintiendo que a veces retrocedes, no significa que estás fallando. Significa que estás en el proceso. Y justo cuando todo parecía estabilizarse, cuando Mateo comenzaba a sentir que finalmente tenía control sobre su vida, algo inesperado ocurrió. Una propuesta diferente, más grande, más arriesgada, apareció frente a él. No era solo un trabajo, era una oportunidad de escalar a un nivel completamente distinto, pero también implicaba exponerse, asumir riesgos que podían derrumbar todo lo que había construido. Y en ese momento, Mateo se encontró frente a una decisión que definiría su futuro. Porque hay elecciones que no solo cambian lo que haces, cambian quién te conviertes. Así que no te vayas ahora, porque en el siguiente bloque verás el momento exacto donde Mateo deja de ser solo alguien en crecimiento, para convertirse en alguien imposible de detener. La propuesta no era solo un paso adelante, era un salto al vacío. Mateo
pasó esa noche en silencio, repasando cada posibilidad, cada riesgo, cada escenario que podía salir mal. Sabía que aceptar significaba entrar en un terreno donde ya no habría espacio para errores pequeños. Todo sería más grande, las expectativas, la presión, las consecuencias. Pero también entendía algo que había aprendido en el proceso. Quedarse donde estaba ya no era una opción, porque el verdadero peligro no era fallar, era estancarse. Y en ese momento, con el peso de todas sus experiencias acumuladas, tomó una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa. Dijo que sí, no porque estuviera listo, sino porque estaba dispuesto a convertirse en alguien que pudiera estarlo. Si estás viendo esto y sientes miedo de dar el siguiente paso, recuerda esto. La confianza no viene antes de la acción, viene después. El proyecto comenzó con dificultades desde el primer día. No era un trabajo simple ni predecible. Había coordinación de equipos, planificación detallada, exigencias que superaban todo lo que Mateo había enfrentado antes. Los errores ahora costaban más caro. El margen de improvisación era casi inexistente. Durante los primeros días, la presión fue tan intensa que por momentos dudó de su propia capacidad. Pero en lugar de retroceder, hizo algo diferente. Se adaptó, observó, aprendió rápidamente, pidió ayuda cuando fue necesario y, sobre todo, no dejó de avanzar. Cada problema que surgía se convertía en una oportunidad para mejorar el sistema que estaba construyendo. Y aquí hay algo que debes entender. Crecer no significa que todo se vuelve fácil, significa que te vuelves capaz de manejar cosas más difíciles. Si has llegado hasta aquí, no te vayas, porque este es el punto donde muchos abandonan, pero donde otros se transforman definitivamente. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Lo que al inicio parecía caótico comenzó a organizarse. Los procesos se volvieron más claros, el equipo más eficiente, las decisiones más firmes. Mateo ya no reaccionaba, ahora anticipaba. Había desarrollado una capacidad que solo se obtiene en la práctica real, criterio bajo presión. Y eso comenzó a notarse. Los resultados hablaban por sí solos. El proyecto avanzaba, y no solo avanzaba, destacaba. Los detalles, la calidad, la consistencia, todo superaba las expectativas iniciales. Y por primera vez, Mateo empezó a sentir algo diferente. No era alivio, era certeza. La certeza de que ya no estaba improvisando su vida, la estaba construyendo con intención. Si estás sintiendo que estás en medio del caos, presta atención a esto. Muchas veces el orden aparece después de que decides no rendirte en medio del desorden. Pero lo más importante no fue el éxito del proyecto en sí, fue lo que desbloqueó después. Nuevas oportunidades comenzaron a aparecer. Contactos que antes parecían inalcanzables ahora respondían sus llamadas. Empresas más grandes empezaron a interesarse en su trabajo, y con cada nueva puerta que se abría, Mateo entendía algo fundamental. El crecimiento no es solo lo que haces, es lo que eso genera a largo plazo. Ya no estaba buscando trabajos, estaba siendo buscado. Y eso cambió completamente la dinámica. Pero con ese crecimiento también llegó algo más, algo que pocos mencionan, la responsabilidad de sostenerlo. Porque crecer es una cosa, mantenerse es otra completamente distinta. Mateo comenzó a estructurar su empresa de una forma más sólida. Ya no se trataba solo de ejecutar bien, se trataba de crear un sistema que funcionara incluso sin su presencia constante. Delegar fue uno de los mayores desafíos. Confiar en otros, soltar el control, aceptar que no todo saldría perfecto. Fue un proceso difícil, pero necesario, porque entendió que si quería escalar, no podía hacerlo todo solo. Empezó a formar líderes dentro de su equipo, a establecer procesos claros, a invertir en capacitación.
y eso transformó su negocio en algo mucho más grande que él mismo. Si estás viendo esto, guarda esta idea. El verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de ser indispensable en cada detalle y comienzas a construir algo que funciona contigo, pero también sin ti. Y justo cuando parecía que todo estaba alineándose, que finalmente había alcanzado una estabilidad sólida, el pasado volvió a aparecer, pero esta vez de una forma que no podía ignorar. Un nuevo contrato llegó a su empresa. Era grande, importante, y estaba ubicado en una zona que despertó inmediatamente recuerdos que Mateo creía haber dejado atrás. Al ver la dirección, sintió una mezcla de emociones difíciles de explicar. No era miedo, tampoco era nostalgia, era algo más profundo. Era la sensación de que el ciclo estaba a punto de cerrarse. Durante unos segundos consideró rechazarlo. No por incapacidad, sino por lo que representaba. Pero luego recordó todo lo que había construido, todo lo que había superado, y entendió algo clave. Ya no era la misma persona que había salido de ese lugar. Aceptó el proyecto, no como una prueba, sino como una consecuencia natural de su crecimiento. Cuando llegó al lugar por primera vez, no lo hizo con inseguridad, ni con dudas. Caminó con la tranquilidad de alguien que sabe quién es y qué ha construido. El entorno era el mismo. Las casas, los jardines, el lujo. Nada había cambiado. Pero él sí. Y esa diferencia lo era todo. Mientras supervisaba los primeros detalles del proyecto, una sensación comenzó a instalarse lentamente. Sabía que en algún momento el pasado y el presente se encontrarían cara a cara. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que era inevitable, y por primera vez no quería evitarlo. Si has llegado hasta este punto de la historia, escribe en los comentarios la palabra disciplina, porque eso es lo que ha sostenido todo este proceso, porque el talento puede abrir puertas, pero es la disciplina la que te permite atravesarlas y permanecer dentro. Y lo que está a punto de suceder en la siguiente parte no es solo un encuentro, es una confrontación emocional, una prueba final que pondrá en perspectiva todo lo que Mateo ha construido. Porque no se trata solo de volver, se trata de cómo vuelves. Así que, si quieres ver el momento exacto en que Mateo enfrenta su pasado, cuando aquellos que una vez lo despreciaron tienen que mirarlo de otra forma, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Deja tu like y activa las notificaciones, porque lo que viene en la siguiente parte no solo cerrará un ciclo, abrirá uno completamente nuevo. Hay momentos en la vida en los que todo parece alinearse, no porque el camino sea fácil, sino porque finalmente te has convertido en alguien capaz de recorrerlo. Y justo ahí es donde comienza la verdadera prueba, porque crecer es una cosa, pero enfrentarte a tu pasado siendo una versión completamente distinta de ti mismo, eso es algo que pocos están preparados para hacer. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una continuación. Es el punto donde la historia deja de ser sobre superación y se convierte en una confrontación directa con todo aquello que una vez intentó detenerlo. Quédate hasta el final, porque este momento lo cambia todo. Y antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de demostrarle a alguien que se equivocó contigo? Porque eso es exactamente lo que está a punto de suceder. El proyecto avanzaba con una precisión que incluso sorprendía al propio Mateo. Cada detalle estaba bajo control, cada decisión era tomada con claridad, cada movimiento tenía intención. Su equipo funcionaba como una extensión de su visión, y eso le permitía enfocarse en lo más importante, liderar. Pero en medio de ese orden había una tensión silenciosa que comenzaba a crecer. No era algo visible, pero estaba ahí,
Cada vez que recorría ese lugar, cada vez que observaba los jardines, las estructuras, los espacios, los recuerdos comenzaban a emerger, no como dolor, sino como una especie de eco lejano. Y sin embargo, algo era diferente. Ya no había resentimiento, ya no había necesidad de demostrar nada. Había, en cambio, una calma que solo se obtiene cuando has hecho el trabajo interno. Si estás viendo esto, entiende esto. El verdadero cambio no es cuando tu vida mejora, es cuando ya no reaccionas igual ante lo que antes te destruía. Fue en una de esas tardes, cuando el sol comenzaba a caer lentamente, que el momento llegó. Mateo estaba revisando unos planos cuando escuchó pasos acercándose. No necesitó voltear inmediatamente para saber quién era. Había algo en esa presencia que reconoció al instante. Cuando finalmente levantó la mirada, el tiempo pareció detenerse por un segundo. Isabela estaba frente a él. Los años habían pasado, pero había algo en sus ojos que seguía siendo exactamente igual. No era solo sorpresa, era reconocimiento, como si en ese instante ambos entendieran todo lo que había ocurrido sin necesidad de palabras. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, cargado de historia, y en ese momento todo lo que Mateo había vivido lo había preparado para esto. La conversación comenzó de forma simple, casi cautelosa, preguntas básicas, respuestas breves, pero debajo de cada palabra había algo más profundo. Isabela no podía ocultar su asombro, no por verlo allí, sino por la forma en que estaba allí. Su postura, su seguridad, la manera en que hablaba, todo reflejaba a alguien que había construido algo sólido. Ya no era el joven que trabajaba en silencio en el jardín, era alguien que dirigía, que decidía, que lideraba. Y Mateo, por su parte, no intentaba impresionar, no necesitaba hacerlo, porque cuando realmente has crecido ya no buscas validación, simplemente existes en tu nueva realidad. Si estás entendiendo esto, no te vayas ahora, porque lo que viene a continuación es donde todo se intensifica. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la situación cambiara. La presencia de Mateo no podía pasar desapercibida por mucho tiempo. Y eventualmente, aquellos que una vez habían marcado su vida de forma tan directa, aparecieron, los padres de Isabela. El encuentro no fue planeado, pero era inevitable. Cuando lo vieron, hubo un instante de confusión. No lograban encajar la imagen que tenían en su memoria con la persona que estaba frente a ellos. Pero la realidad era evidente. Mateo no solo había vuelto, había regresado en una posición que nadie había anticipado. Y en ese momento, algo cambió en el aire. No hubo palabras inmediatas, pero la tensión era palpable. Mateo no mostró incomodidad, no evitó la mirada, no bajó la cabeza, no intentó justificarse, simplemente se mantuvo presente, y eso, por sí solo, ya era una declaración, porque el respeto no siempre se exige, a veces se impone con la forma en que te presentas. La conversación que siguió fue breve, formal, casi protocolar, pero cada palabra tenía un peso que ninguno podía ignorar. Ya no había superioridad en sus voces, había cautela, porque estaban frente a alguien que ya no podían definir bajo sus antiguos términos, y eso, aunque no lo dijeran, lo cambiaba todo. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra cambio, porque eso es exactamente lo que estás presenciando. A partir de ese momento, la dinámica del proyecto cambió sutilmente, no en lo técnico, sino en lo humano. Las interacciones eran diferentes, las miradas tenían otro significado, las conversaciones otro tono. Mateo continuó con su trabajo como siempre, pero ahora cada acción tenía una resonancia distinta, no porque él lo buscara, sino porque el contexto lo hacía inevitable. Y en medio de todo eso, algo comenzó a cerrarse dentro de él, una etapa, una herida,
una historia que ya no tenía el mismo peso. Porque cuando enfrentas tu pasado desde un lugar de crecimiento, deja de tener poder sobre ti. Pero aún quedaba algo pendiente. Algo que no tenía que ver con negocios, ni con éxito, ni con reconocimiento. Tenía que ver con lo que nunca se dijo, con lo que quedó suspendido en el tiempo. Y ese momento, esa conversación que había sido evitada durante años, estaba cada vez más cerca, porque hay cosas que no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para resolverse. Y lo que está a punto de suceder en la siguiente parte no es solo un cierre, es una revelación que cambiará el significado de toda esta historia. Así que, si has llegado hasta aquí, no te vayas. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y activa las notificaciones. Porque en la siguiente parte verás el momento más emocional de toda esta historia. El momento donde el pasado y el presente finalmente se enfrentan sin filtros, y donde Mateo demuestra que el verdadero éxito no es solo lo que logras, sino en quién te conviertes en el proceso. Hay conversaciones que no se olvidan, incluso cuando pasan años sin ser dichas. Permanecen ahí, en algún lugar silencioso de la memoria, esperando el momento exacto para salir a la superficie. Y Mateo lo sabía. Sabía que, aunque había reconstruido su vida, aunque había crecido, aunque ya no era la misma persona, había algo que aún necesitaba ser enfrentado, no por obligación, sino por cierre. Porque hay etapas que no terminan hasta que las miras de frente. Y ese momento, finalmente, había llegado. Fue Isabela quien dio el primer paso. Lo buscó al final de una jornada, cuando el lugar ya estaba en silencio, cuando el ruido del trabajo había desaparecido y solo quedaban los pensamientos. Se acercó con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que no podía ocultar. Mateo la vio venir, y en ese instante entendió que esta vez no habría interrupciones, no habría terceros, no habría barreras, solo ellos. Y todo lo que había quedado pendiente. La conversación comenzó lentamente, como si ambos midieran cada palabra, pero pronto se volvió inevitablemente más profunda. Porque cuando dos personas comparten una historia que nunca tuvo un cierre, el silencio se vuelve insostenible. Isabela habló primero. No con explicaciones vacías ni con excusas, sino con honestidad. Admitió lo que no dijo en su momento, lo que no defendió, lo que dejó pasar por miedo, por presión, por no saber cómo enfrentarse a su propia realidad. Sus palabras no buscaban justificar, buscaban reconocer, y eso para Mateo tenía un peso diferente. Porque durante mucho tiempo imaginó ese momento de muchas formas, pero nunca desde ese lugar. No había arrogancia en ella, había una claridad que solo llega con el tiempo, y en ese instante algo dentro de él comenzó a reorganizarse. Mateo escuchó sin interrumpir, no porque no tuviera que decir, sino porque entendía que ese momento no se trataba de ganar una discusión ni de tener razón. Se trataba de entender. Cuando finalmente habló, lo hizo desde un lugar completamente distinto al que habría tenido años atrás. No había resentimiento en su voz, no había reproche, no había necesidad de señalar. Solo había verdad. Le habló de lo que vivió, de lo que sintió, de cómo ese rechazo lo marcó, pero también de cómo lo transformó. Porque si algo había aprendido en su proceso, era que incluso las experiencias más duras pueden convertirse en impulso si decides usarlas de otra manera. Y en medio de esa conversación ocurrió algo inesperado. No fue un momento dramático, ni una escena intensa. Fue algo mucho más sutil. Fue comprensión, una comprensión mutua que no necesitaba ser explicada en detalle. Ambos entendieron que lo que había pasado ya no podía cambiarse, pero que sí podía resignificarse. Y eso cambió completamente la energía del momento. Porque cuando dejas de mirar el pasado como una herida
y empiezas a verlo como una etapa, algo dentro de ti se libera. Si has llegado hasta aquí, guarda esto. Sanar no siempre significa olvidar, a veces significa entender. Pero la historia no terminaba ahí, porque mientras Mateo encontraba ese cierre interno, algo más comenzaba a tomar forma, no en relación con el pasado, sino con el futuro. Las decisiones que había tomado, el camino que había recorrido, las personas que había impactado, todo empezaba a conectarse de una forma más amplia. Su empresa ya no era solo un negocio, era una plataforma, una oportunidad no solo para él, sino para otros. Y eso cambió su enfoque. Ya no pensaba solo en crecer, pensaba en construir algo que trascendiera. Comenzó a invertir en su equipo de una manera diferente, no solo en habilidades técnicas, sino en desarrollo personal. Quería que quienes trabajaban con él no solo mejoraran su situación económica, sino su forma de pensar, su visión, su autoestima, porque entendía algo que antes no veía. El verdadero impacto no está en lo que logras, está en lo que generas en otros. Y poco a poco, esa filosofía comenzó a expandirse. Su empresa crecía, pero también lo hacía su influencia. Personas que antes se sentían limitadas comenzaban a verse diferentes, y eso no tenía precio. Mientras tanto, el proyecto en esa zona exclusiva llegaba a su etapa final. Cada detalle estaba cuidado, cada elemento reflejaba el nivel al que Mateo había llegado. Pero más allá del resultado visible, lo importante era lo que ese proceso había significado. Había cerrado un ciclo sin necesidad de imponerse, había demostrado sin necesidad de hablar de más, había crecido sin perder su esencia. Y eso, en un mundo donde muchos cambian para encajar, era una victoria silenciosa, pero profunda. El último día del proyecto llegó sin grandes anuncios. No hubo celebraciones exageradas, no hubo momentos teatrales. Solo un cierre limpio, claro, definitivo. Mateo recorrió el lugar una última vez, no con nostalgia, sino con perspectiva. Sabía exactamente lo que ese lugar representaba en su historia, pero también sabía que ya no tenía poder sobre él, porque el verdadero cambio no ocurre cuando el entorno se transforma. Ocurre cuando tú dejas de ser quien eras dentro de ese mismo entorno. Y justo cuando parecía que todo había llegado a su punto final, una nueva etapa comenzaba. Porque lo que Mateo había construido hasta ese momento no era el final de su historia, era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que no solo involucraba éxito ni reconocimiento, sino propósito. Y eso es lo que verás en la siguiente parte, donde la historia deja de ser personal y se convierte en algo que puede impactar a muchos más. Así que si has llegado hasta aquí, no te detengas ahora. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones, porque lo que viene en la última parte no es solo el cierre de esta historia, es el verdadero significado de todo lo que Mateo vivió. Y créeme, valdrá completamente la pena. No todas las historias terminan cuando alcanzas el éxito. Algunas comienzan justo ahí, porque llegar no es lo mismo que entender por qué llegaste. Y Mateo estaba a punto de descubrir que todo lo que había vivido, el rechazo, el esfuerzo, las decisiones difíciles, no solo lo habían llevado a un lugar mejor, lo habían preparado para algo mucho más grande. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo el cierre de una historia, es el verdadero significado de todo lo que ocurrió. Y antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si después de lograrlo todo, descubres que tu propósito es ayudar a otros a hacerlo también? Después de finalizar aquel proyecto que marcó un punto de inflexión en su vida, Mateo no sintió euforia, sintió claridad. Una claridad profunda, distinta a cualquier logro material. Durante años había perseguido estabilidad, crecimiento, reconocimiento,
Pero ahora entendía que eso, por sí solo, no era suficiente. Porque había algo que no podía ignorar. Cada paso que dio, cada obstáculo que superó, cada lección que aprendió, tenía un valor que iba más allá de su propia historia. Y por primera vez, comenzó a hacerse una pregunta diferente. No, ¿qué más puedo lograr? Sino, ¿qué puedo construir que también eleve a otros? Y esa pregunta lo cambió todo. Los días siguientes fueron distintos. Mateo empezó a observar su empresa desde otra perspectiva. Ya no la veía solo como un negocio exitoso, la veía como una herramienta, una plataforma capaz de generar oportunidades, de abrir caminos, de cambiar historias. Recordaba perfectamente lo que era sentirse invisible, lo que era no tener dirección, lo que era dudar de uno mismo, y entendía que muchas de las personas que trabajaban con él estaban exactamente en ese punto. Así que tomó una decisión que no estaba en ningún plan de negocios, pero que definiría el verdadero impacto de su historia. Comenzó a crear espacios dentro de su empresa donde el crecimiento no era solo técnico, era personal. Reuniones donde no se hablaba solo de trabajo, sino de mentalidad, de disciplina, de visión. Compartía su historia, no como una forma de inspirar superficialmente, sino como una forma de mostrar que el cambio real es posible, pero exige compromiso. Al principio, algunos lo escuchaban con duda, otros con interés, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las conversaciones dentro del equipo eran diferentes, las actitudes eran distintas, las metas ya no eran solo cumplir, eran avanzar. Y eso generó un efecto que Mateo no había anticipado completamente: multiplicación. Personas que antes solo buscaban un ingreso comenzaron a pensar en construir algo propio. Algunos iniciaron pequeños proyectos, otros asumieron roles de liderazgo dentro de la empresa, otros simplemente cambiaron su forma de ver la vida. Y Mateo entendió algo que ninguna cifra puede reflejar. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que provocas en otros. Si has llegado hasta aquí, guarda esta idea: lo que haces con lo que logras define el verdadero valor de tu historia. Pero no todo fue sencillo en esta nueva etapa, porque crecer hacia afuera es diferente a crecer hacia adentro. Mateo tuvo que enfrentarse a nuevas dudas, a nuevas decisiones, a nuevos niveles de responsabilidad. Ya no se trataba solo de sostener un negocio, se trataba de sostener una visión, y eso implicaba aprender cosas que nadie le había enseñado. Liderar no solo desde la estrategia, sino desde el ejemplo. Tomar decisiones que no siempre eran fáciles, pero que eran necesarias. Y en ese proceso entendió que el crecimiento nunca termina, solo cambia de forma. Un día, mientras observaba a su equipo trabajar, recordó algo que había sentido años atrás. Esa sensación de estar fuera de lugar, de no saber si realmente pertenecía. Y por un instante comparó esa versión de sí mismo con la persona que era ahora. No para sentirse superior, sino para entender el camino recorrido. Y en ese momento, una verdad se hizo evidente. No fue el dinero lo que cambió su vida, fue la decisión que tomó cuando nadie creía en él. Porque todo lo que vino después fue consecuencia de ese momento. Y sin embargo, había algo más. Algo que aún no había cerrado completamente, no desde el dolor, sino desde la conciencia. Mateo entendía que su historia había tenido un punto de quiebre claro, un momento donde todo cambió. Y aunque ya no cargaba ese peso, sabía que ese momento había sido fundamental. Así que decidió hacer algo que no era necesario, pero que era importante para él. Volver una vez más a ese lugar, no como parte de un proyecto, sino como parte de su historia. Si has llegado hasta este punto, no te detengas ahora, porque en el siguiente bloque verás el cierre definitivo de esta historia.
no solo lo que Mateo logró, sino lo que decidió hacer con todo eso. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones, porque lo que viene no es solo un final, es el verdadero propósito detrás de todo este camino. Volver no siempre significa retroceder. A veces significa entender. Y Mateo lo sabía mientras conducía hacia ese lugar que, años atrás, había marcado uno de los momentos más duros de su vida. No iba con la intención de demostrar nada, ni de revivir el pasado. Iba con algo mucho más poderoso: conciencia. Porque cuando has recorrido un camino largo, cuando has enfrentado tus propios límites y los has superado, llega un punto donde mirar atrás ya no duele, enseña. Y ese era exactamente el estado en el que se encontraba. Al llegar todo parecía igual, y al mismo tiempo completamente distinto. Las estructuras, los jardines, la elegancia del lugar, todo seguía allí. Pero la forma en que él lo percibía había cambiado por completo. Caminó lentamente, sin prisa, observando cada detalle como si estuviera viendo ese lugar por primera vez. Ya no era el joven que trabajaba en silencio sintiéndose invisible. Era alguien que había construido su propio camino, alguien que había decidido quién quería ser cuando nadie más creía en él. Y en ese momento entendió algo profundo. El lugar nunca fue el problema. La forma en que se veía a sí mismo sí lo era. No tardó en encontrarse nuevamente con Isabela. Esta vez no hubo sorpresa, ni tensión, ni palabras pendientes. Solo una conversación tranquila, madura, sin peso emocional acumulado. Hablaron de lo que cada uno había vivido, de las decisiones que tomaron, de cómo el tiempo les había enseñado cosas que antes no podían entender. No hubo reproches, no hubo intentos de reescribir la historia. Solo aceptación. Porque hay relaciones que no están destinadas a continuar, pero sí a enseñarte algo que marcará tu vida para siempre. Y Mateo lo entendía con claridad. En algún momento de esa conversación, Isabela le hizo una pregunta simple, pero directa. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Mateo no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos, no por duda, sino por respeto a todo lo que había vivido, y finalmente dijo algo que resumía toda su historia. No cambiaría lo que me dolió, porque fue lo que me obligó a crecer. Y en esa frase no había orgullo, había verdad. Porque muchas veces queremos evitar el dolor sin entender que, en algunos casos, es precisamente lo que nos transforma. Después de ese encuentro, Mateo no sintió necesidad de quedarse más tiempo. No había nada pendiente, no había nada que probar. Todo lo que tenía que entender, ya lo había entendido. Antes de irse, miró una última vez ese lugar, no con nostalgia, no con resentimiento, sino con gratitud, porque aunque en su momento no lo entendió, ese fue el punto donde todo comenzó a cambiar. Y sin ese momento, nada de lo que construyó después habría sido posible. De regreso a su realidad, Mateo continuó con su vida, pero con una claridad aún más profunda. Su empresa seguía creciendo, su impacto seguía expandiéndose, pero ahora todo tenía un sentido diferente. Ya no se trataba solo de avanzar, se trataba de aportar, de crear oportunidades, de compartir lo aprendido, de demostrar con hechos que el punto de partida no define el destino. Y poco a poco, su historia comenzó a llegar a más personas, no porque él la promoviera, sino porque su ejemplo hablaba por sí solo. Personas que nunca lo habían conocido comenzaban a verse reflejadas en su camino. Jóvenes que dudaban de sí mismos encontraban en su historia una referencia. Trabajadores que se sentían estancados comenzaban a cuestionar sus propios límites. Y eso fue lo que realmente convirtió su historia en algo más grande que él.
Porque cuando tu proceso inspira a otros a cambiar el suyo, deja de ser solo una historia personal, se convierte en un mensaje. Y si hay algo que esta historia deja claro, es esto. No importa dónde empiezas, no importa cómo te ven los demás, no importa cuántas veces te hayan subestimado, lo único que realmente define tu camino es la decisión que tomas cuando todo parece estar en tu contra. Porque Mateo no cambió su vida en el momento en que tuvo éxito, la cambió en el momento en que decidió no aceptar el lugar que otros le habían asignado. Si has llegado hasta el final de esta historia, escribe en los comentarios la palabra decisión, porque ese es el verdadero punto de todo este camino. Y ahora te pregunto algo, ¿vas a seguir esperando a que las condiciones sean perfectas o vas a empezar a construir tu propio camino desde donde estás hoy? Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque a veces una historia en el momento correcto puede ser el inicio de un cambio real, y quién sabe, tal vez la próxima historia que inspire a otros sea la tuya.